Después de 5 meses construyendo nuestra camper, empezamos la van life viviendo en los lugares más increíbles de todo Portugal, la tierra natal de Hugo. Y ahora mismo estamos descubriendo toda la belleza de Francia. Somos Hugo y Nuria y hace un año que lo dejamos todo atrás para vivir viajando. En el capítulo de hoy visitaremos polos opuestos. Llegaremos a Nantes, la ciudad más insegura de toda Francia. Y por otro lado, nos adentraremos al corazón de la Bretaña, donde la vida camper es mucho más natural y placentera. Bienvenidos a la ruta Lalavan. Hoy nos encontramos en la ciudad de Nantes y llevamos unos cuantos días en los alrededores pensándonos si entrar o pasar de largo directamente, porque nos comentaron unos vecinos franceses que esta ciudad está muy peligrosa y investigando un poquito hemos visto que es la ciudad de Francia más peligrosa en este año 2022 y no sabíamos si venir, si pasar de largo. Básicamente es que hemos decidido venir como venimos a cualquier otra gran ciudad que vamos visitando, porque en realidad esta sensación no es solamente esta ciudad ni nueva, que siempre que vamos a la gran ciudad siempre es peligroso y tal. Lo que sí vamos a hacer es algo un poquito express. Vamos a ir ahí a ver el símbolo de la ciudad, que es un elefante enorme de 12 metros. Y básicamente vamos a hacer eso express y vamos a intentar ir de aquí de la ciudad rápido. Corriendo. Sí, para no estar aquí mucho, porque ya nos han puesto este miedo así en el cuerpo y la verdad es que no nos sentimos muy a gusto. Pero sí, bueno, es una pena que tenga que pasar esto y que no haya seguridad en el puto mundo. Pero sí. La vida sería tan sencilla si toda la gente fuera como nosotros y cada uno de vosotros ahí en casa pensando en lo mismo, incluso los malos. Bueno, al menos tiene alguna autocaravana, que no estaremos solos. Es que claro, ya con esta sensación ningún sitio nos parece... Cristales rotos. Madre mía. Cristales rotos. Cristales rotos, sí, everywhere. Va a ser que, no sé, amor. Uy, no, esto es demasiado, ¿eh? Yo creo que no nos vamos a pasar de esta ciudad, pero bueno, hoy entonces vamos a aparcar allá pagando y ya está. Yo casi que lo prefiero, Hugo. Vale. Es que es increíble, está todo el parking lleno de cristales rotos. No me gusta. Vale, voy a buscar otro sitio, ¿por qué no? Sí. Es que es increíble. Qué fuerte, ¿no? Es que es por todos ¿Y lados. esto seguro que fue hoy o vete tú a saber? Mira, un coche ahí robado. Justo aquí. La luna está rota. Ya están ellos. Acabado de llegar uno. Y ya estamos en la isla. Después de dar unas cuantas vueltas más, encontramos un parking que nos dio un poco más de confianza. Y por fin empezamos nuestra visita express a la Isla de las Máquinas. Aquí conviven diferentes animales mecánicos a los que les dieron vida dos artistas urbanos, que fusionaron las aventuras del escritor local Julio Verne con el universo mecánico de Leonardo da Vinci. Y está ubicado en la isla de Nantes, que era una zona abandonada donde antiguamente se construían barcos. La estrella de toda esta obra es el elefante, que es el actual símbolo de la ciudad de Nantes. Para que os hagáis una idea, tiene el tamaño de una casa de 4 plantas y va paseándose por todo el parque. Aunque lo que más nos impresiona es cómo a través de un mecanismo artificial han conseguido simular todos los movimientos pesados y elegantes de un auténtico elefante. ¿Qué pasa en mí? ¿No quieres ver el elefante? No lo quieres mirar siquiera. No, se quiere esconder. Que nos va a mojar. Sí. Snoopy dice que quiere subir a carrusel. Quiero subir a carrusel también. Yo también soy un niño de verdad, como el Pinochet. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Pues esta mañana estamos aquí utilizando el agua como utilizamos cada día y por nuestra sorpresa pues ha dejado de funcionar. Y hemos estado investigando por internet a ver qué es lo que podía pasar y entonces creemos que es un problema que tiene la bomba, que es un chip que hay que cambiarlo, que se estropea muy a menudo. Y nada, tenemos la gran suerte que estamos aquí en una gran ciudad, estamos en Nantes, y entonces vamos a aprovechar a ver si conseguimos encontrar esta pieza. Yo sé que no hay agua, ya llevamos aquí 2 horas sin agua y
El gesto de ir a buscar el agua, de encender, es increíble. Todo el rato estamos abriendo el grifo Abriendo sin el parar. grifo es constante, es que no se puede controlar. La verdad es que estamos tan bien acostumbrados a lo importante que es el agua. No me imagino que es llegar a África y no tener un grifo que hacer así. Solo tú a cubos o buscar el agua en los ríos. Realmente el agua para los campers tiene una importancia increíble. Pero es que, joder, no se puede seguir. Ahora vamos a una tienda, a veces descubrimos esto, a veces resolvemos este problema. Habrá que ir. Si no, ¿qué hacemos con estos platos? Los tiramos y vamos comprando nuevos, ¿no? Bueno, acabo de escaparme un momentito. Hugo me está esperando en doble fila porque le he dicho que tenía mucho capricho de ver este parque. Ya estuvimos aquí anteriormente y nunca me he olvidado de una figurita hecha de plantas que vi aquí, que es como una especie de osito y es muy muy bonito. I want someone like you to stand by me always. And I dream of a man like you. Mirad qué monada. Este es el osito tan bonito que tienen en este parque. Hay que decir que ahora mismo no tiene color, porque yo creo que depende de la estación del año en la que vengas, tiene más color de las hojas, la nariz o lo que sea, y ahora está todo verdecito. Pero aún así sigue siendo muy mono. In a whole different way, you make me wanna live this life to the fullest. Mirad qué banco. Time flies, yet there's butterflies in my palms and in my eyes. Intento número 1 de encontrar la pieza. From the other night, gossip about Bueno, pues acabamos de venir del segundo sitio de campers y tampoco tienen la piececita que nos hace falta, que sabemos que con esta pieza, en vez de tenernos que comprar una bomba nueva, pues ya directamente podemos arreglar la que tenemos. Y de mientras vamos a salir del paso haciendo el truco del almendruco. Le das aquí unos golpes, o incluso abriendo esta pieza, le das aquí directamente unos golpes, la bomba ya funciona. Y esta es la pieza que hay que cambiar. Tiene aquí este plástico que la protege y le das un porte de golpe y entonces ya tiene contacto y tira el agua. Pero esta es una solución, como habíamos dicho antes, provisional. Hay que cambiarlo. Entonces hemos ganado un poquito de tiempo y vamos a pedir esta pieza por internet, que nos sale más barato, porque en realidad estamos aquí yendo a las tiendas y no la encuentran, no la tienen. Y nada, bueno, de momento tenemos agua y tenemos la solución. Vale, ya nos podemos duchar. Menos mal. Va. Después de esta dosis de ciudad, el cuerpo ya nos está pidiendo naturaleza, así que nos dirigimos a la calma del corazón de la Bretaña. Desde hace unos días estamos notando el cambio de estación y un lugar tranquilo como este es justo lo que necesitamos para poder hacer el cambio de armario que tanta falta nos hace. Que estamos aprovechando porque este es el sitio más barato de toda la Francia, la Total Energy. Actualmente el diésel está a 1,7 y todas las otras marcas blancas, por ejemplo de Carrefour, Leclerc o Super U,
ese está alrededor de 2 euros y es lo más barato, 2 euros. Y 1,70 € la diferencia es inmensa. Y hay que decir que siempre que vamos subiendo, estamos viendo esta gasolinera y siempre está llena de coches, unas colas impresionantes. Y además es que ahora estamos aquí, ya llevamos un rato. ¿Y esto por qué? Porque la gente cuando entra aquí es que llena de depósitos hasta arriba. Y nosotros, la verdad es que no nos gusta llenar un montón para no ir tan cargados y tal. Pero yo creo que ahora vamos a aprovechar este momento que la gasolina está tan barata en este sitio y vamos a llenar hasta arriba. You're so full of yourself, and I'm full of you 'cause you're always in my space. Your apologize came a little too late. Muchas veces llegamos a los sitios de noche y la mayor sorpresa viene cuando nos despertamos y vemos por primera vez la belleza del lugar donde nos encontramos. Y hoy, por suerte, nos acompaña este bonito día soleado. It has always been about you. Esto está por hacer, ¿eh? Mire, es que ya está casi todo hecho. Si nosotros vivimos en 8 metros cuadrados, imagínate aquí. Ostras. Qué guapa, ¿eh? Le haces un altillo. Así, exacto, así un altillo, aquí abajo algo, una camita allá, y la cocina así en una esquinita aquí, un lavabo aquí muy súper pequeñito como lavar, y ya está, bonito. Hombre, como vistas están fenomenales. Y un poquito de leña al invierno, con vistas al lago saliendo humo de esta casita. Sería muy bonito. La racholita portuguesa. Estamos en el centro de la Bretaña y en medio de estos bosques frondosos, hace ya muchos años, construyeron un canal muy importante que comunicaba Nantes pasando por todo el centro de la Bretaña y que llegaba hasta la localidad de Brest. En ese momento, los ingleses habían bloqueado todos los puertos marítimos de la Bretaña, y a través de este canal, los franceses conseguían esquivar a los ingleses por el interior y llegar hasta el mar transportando sus mercancías. Con el paso de los años, las circunstancias y las necesidades cambiaron, y debido a la dificultad para abastecer a esta zona rural de electricidad, fue necesario construir sobre dicho canal la presa hidroeléctrica de Guerlerán. De esta forma se ha podido abastecer de electricidad y agua potable a todas las casas del interior de la Bretaña hasta la actualidad. Y así fue como nació aquí el mayor lago artificial de la Bretaña, que reposa sobre un valle plateado de piedras de pizarra y que ahora mismo tenemos muchas ganas de explorar. Estas casas están abandonadas y aún así son súper bonitas. Sí, es verdad. Mola mucho. Parecen de cuento. Mira. Mira lo que he descubierto. Pues aquí justo tenemos un percurso que nos va súper bien a nuestras capacidades, que no vamos a hacer muy largo. Mira, solamente tiene 7 kilómetros y se hace más o menos en 1 hora y media. Es que justo muy para bien. este momento. A pie, ¿no? Sí. Vale. Entonces damos aquí una semi vuelta. Ya vemos un poquito y no es tan largo, ¿no? No, está muy bien. Está muy bien para salir con los perros y después comer, ¿no? Aprovechar un poquito aquí de la mañana. Es
un banco hecho para este momento, para esta hora, para este segundo y para este solcito, ¿a que sí? Sí. Mira, que lo saben, las cosas no se hacen casualmente. La gente lo tiene muy bien estudiado. Es brutal, ¿eh? Se supone que debe tener menos agua el agua. Debe crecer hasta arriba. Mira, mira, mira un pato. Aquí es que vuelan, ¿eh? Totalmente, mira. La naturaleza o la ciudad. Es difícil elegir porque cada una te aporta algo diferente y te llena de formas distintas. Sumergirnos entre bosques y lagos es precioso y nos da tranquilidad y comodidad dentro de la vida camper. Pero cuando nos saciamos de la calma, nos pica el gusanillo de la modernidad y el salseo de una gran ciudad. ¿Y vosotros qué preferís? Dejádnoslo saber en los comentarios. Desde este paseo nos despedimos hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y no te pierdas la ruta a la Laván.